Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un bendecido fin de semana y un bendecido inicio de semana. Y hoy igualmente vamos a iniciar nuestras transmisiones de la semana con un tema que es importante, muy importante, viviendo en la libertad. Pero antes de iniciar con nuestra exposición del tema, vamos a orar y le voy a pedir que usted me acompañe para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos permites, Señor, para poder escudriñar juntos tu palabra y crecer en el conocimiento de ella, Señor, pero no solo en el conocimiento, sino también, Señor, en la transformación que tu palabra por tu Espíritu Santo haga en cada uno de nosotros y que se convierta en vida, Señor. También te damos gracias porque tú has tenido cuidado hasta aquí de cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias a ti, Señor, estamos con vida, con salud, con bendición, Señor. Y Padre, en esta hora también venimos dándote gracias por tu Espíritu Santo, que sabemos que permanece sobre cada uno de nosotros, rompiendo todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, pero por sobre todo, Señor, que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor, y para bendición de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta noche a toda verdad, Padre, para que podamos vivir en esa libertad con la cual tú nos has hecho libres. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que tú vayas a hacer en nuestros corazones en esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, que es viviendo en libertad. Este tema tiene que ver con la ley y la gracia, el entendimiento de la ley y la gracia, y es un tema al cual le hemos estado dando mucho énfasis en los últimos estudios, en la última serie de estudios que hemos estado teniendo. ¿Por qué razón? Porque después de la salvación en Cristo Jesús es un tema fundamental para que usted y yo vivamos en la plenitud de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Sin ese entendimiento vamos a estar limitados en esa libertad. De hecho, en la palabra de Dios, 4 epístolas están dirigidas precisamente a ese tema, o 4 epístolas hacen énfasis en ese tema. La epístola a los romanos, la epístola a los hebreos, la epístola a los gálatas y la epístola a los efesios. Las demás epístolas tratan temas prácticos de la vida cristiana, pero estas 4, que son 4 epístolas doctrinales, hacen énfasis precisamente en el tema de la ley y las obras, la ley y la gracia, la ley y el evangelio, porque ese es un tema fundamental para que usted y yo podamos vivir en la plenitud de la vida en Cristo. Y es un tema a veces un tanto difícil, no porque sea difícil en cuanto al propósito de Dios para nosotros, sino en cuanto a que nuestra mente carnal se resiste a recibir la plenitud de la gracia, se resiste a entender que en la vida cristiana todo es gracias a la gracia de Dios y no a nuestros méritos, a nuestras obras, a nuestro actuar, que todo depende del Espíritu Santo y no depende de nosotros mismos. Principalmente esto es difícil en un mundo en el cual estamos acostumbrados a vivir en la meritocracia, es decir, en que todo lo que recibimos del mundo depende de nuestro comportamiento, de nuestras obras, de nuestro desempeño y no de la gracia.
Así que por eso enfatizamos mucho en ese tema, estamos enfatizando mucho en este tema para llegar al perfecto entendimiento de la libertad que tenemos en Cristo Jesús para vivir la vida que Él tiene para cada uno de nosotros, que es la vida eterna. Hemos enfatizado también mucho en que no es lo mismo vida eterna que eternidad. Eternidad es el lugar donde vamos a vivir una parte de la vida eterna. Pero la vida eterna la comenzamos a vivir desde acá de la tierra, es la calidad de vida del creyente, pero para vivir en esa calidad de vida necesitamos vivir en la gracia y vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. La diferencia de lo que, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto en los estudios anteriores acerca de la ley, la gracia, la ley y el evangelio, podemos diferenciar entre la ley y la gracia en varias cosas. Primero, la ley no implica la transformación del corazón, en tanto que la gracia implica la transformación del corazón. A los antiguos en la ley se les pedía el cumplimiento de la ley porque la transformación de su corazón no era posible, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, que es el transformador de nuestro corazón, de acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros hasta a partir del momento en el cual Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, antes de ello, las personas que vivieron bajo el Antiguo Testamento no tenían la posibilidad de que el Espíritu Santo morara en ellos. Entonces, todo el cumplimiento de la ley, de los 10 mandamientos, debía ser hecho por su propio esfuerzo, en tanto que en la gracia tenemos al Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a alcanzar la obediencia a los mandamientos del Señor. En la ley, las obras eran resultado del temor, no del amor. En Gálatas capítulo 5, versículo 6 encontramos esta diferencia marcada. Dice la palabra: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Las obras de la ley eran obras por temor, mientras que las obras de la gracia son obras por amor. Y en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios también enfatiza este aspecto. Dice la palabra: porque el temor trae en sí castigo, mas el perfecto amor, el amor del Padre, es el que echa fuera el temor. Así que esta es una diferencia también fundamental que debemos tomar en cuenta. Si usted por alguna circunstancia está viviendo en temor el día de hoy, es porque usted necesita el conocimiento de la gracia, el conocimiento del perfecto amor de Dios para con usted, porque es muy probable que esté viviendo en el temor de la ley. Y eso en cuanto a ser justificados o ser salvos, en cuanto a ser amados por el Señor, ser aceptados, ser bendecidos, ser favorecidos por Él. No tenemos que tener, cuando verdaderamente somos salvos, la palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, vivimos bajo su amor, no bajo el temor. Vivimos bajo el amor del Padre, el amor perfecto, y no bajo el temor de el castigo. Así que esa es una diferencia fundamental entre la ley y la gracia. Ahora, por el otro lado, aunque en el Antiguo Testamento se requería de los que vivían bajo el Antiguo Testamento el cumplimiento de los 10 mandamientos, ni siquiera esos 10 podían cumplirlos. Por ello tenían que estar ofreciendo continuamente sacrificios en el templo. Y hay toda una serie, encontramos en el libro de Levíticos y en el libro de Números, una serie de sacrificios y de ofrendas que debían ser hechos por una serie de situaciones. Y era realmente, cuando uno lee todos esos sacrificios,
que había que hacer, es un intríngulis, es decir, es una cosa sumamente complicada para poderla cumplir, y era realmente quienes debían tener el conocimiento de ello, eran los sacerdotes, que eran los encargados de ofrecer los sacrificios. ¿Y por qué era esto de que debían ofrecer continuos sacrificios? Porque no podían cumplir esos mandamientos en la carne. ¿Por qué? Porque la carne es rebelde, la carne es pecadora por naturaleza, no es obediente por naturaleza. Entonces ahí había una pugna entre la carne y el espíritu, entre la carne y lo que decía la ley, y generalmente terminaba triunfando la ley porque no tenían el Espíritu Santo, que es el que nos permite obedecer los mandamientos del Señor. Por el otro lado, como ya mencionamos, la gracia implica la transformación del corazón. Esta es la clave, mis hermanos, de la vida cristiana. Una vez somos salvos, la clave es que el proceso de vida de cada uno de nosotros es la transformación del corazón. De hecho, toda la vida cristiana se trata de eso. Lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí en Juan 3:3 es cuando habla de nacer de nuevo, es una sola vez. Pero en el versículo 5, cuando habla del que no naciere del agua y del Espíritu, se refiere a un proceso continuo, al proceso del discipulado. El nacer de nuevo tiene que ver con el evangelismo, pero el nacer del agua y del Espíritu tiene que ver con el discipulado. La salvación es un asunto de una sola vez, pero el discipulado es un asunto de toda la vida. ¿Y qué es el discipulado? Es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y obedecer al Señor. Y ese es un proceso de toda la vida. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos habla también de la permanencia de ese proceso. Dice la palabra: el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículos 13 al 14, también nos habla de ese proceso. Dice: hasta que todos lleguemos, en el versículo 12 dice que la función de la iglesia en general y de los ministros de la iglesia en general es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, es un proceso, el perfeccionamiento es un proceso continuo, es un proceso constante. Romanos 12:2 también nos habla de ese proceso. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres palabras que hay en este versículo, que son conformarse, transformarse y renovar, son procesos continuos. El tiempo que está en el idioma original es un presente continuo que no existe en el español como un tiempo de conjugación, pero que sí existe en el idioma griego, un presente continuo, es decir, algo que se hace todo el tiempo. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, también nos habla de esa transformación, y dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ese hechos conformes a la imagen de su Hijo es también un presente continuo, es decir, algo que sucede todo el tiempo, que va sucediendo como un proceso. Dios no es Dios de eventos, Dios es un Dios de procesos. Lo que Él está haciendo en nosotros es un proceso de perfeccionamiento que durará toda la vida hasta que lleguemos a la presencia de Él, en el cual ese proceso de perfeccionamiento va a ser completado. Pero mientras tanto, usted y yo estamos en un proceso continuo de transformación de nuestro hombre interior, no de nuestra conducta, de nuestro hombre interior, porque del hombre interior es de donde sale la conducta real. Mientras que en la ley podía no haber cambio en el corazón y solo cumplir un mandamiento, pero el corazón seguía siendo igual, y lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 15, cuando Samuel va a ungir a David a su casa para como rey de Israel, y en lugar de Saúl. Y Dios le dice a Samuel: no mires al parecer, sino mira, porque yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Entonces ahí nos está hablando también de algo que sucede en la vida espiritual. Somos guiados por el Espíritu Santo, no somos guiados por las apariencias, por lo externo. Somos guiados por lo interno. El Espíritu Santo nos guía desde lo interno, y eso se manifiesta en nuestra conducta exterior. Luego, para todo ese proceso, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18, dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro transformador, para que podamos vivir desde la transformación de nuestro corazón la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, para que nuestras obras ya no sean el resultado de la carne, es decir, de nosotros mismos, sino del Espíritu morando en cada uno de nosotros, como dice la palabra en Gálatas 5:6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, que son cosas externas, valen algo, sino la fe que obra por el amor. Y el amor es algo del hombre interior. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 nos enseña que el fruto del Espíritu es el amor. Es decir, notemos algo aquí importante: en la ley somos nosotros haciendo las cosas. En la gracia es el Espíritu Santo haciendo las cosas a través de nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Colosenses 1:27 nos dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces ya no somos nosotros, es Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros que hace las obras. Y eso obviamente es mucho más fácil que el estarnos esforzando cada uno de nosotros por hacer esas obras. ¿Qué es lo único que necesitamos hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, estamos viviendo bajo la gracia y en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estamos enfocados en las obras, estamos enfocados en la transformación del corazón. Y las obras vienen como consecuencia, como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que verdaderamente usted y yo somos viene del corazón, y el Señor viene por el Espíritu Santo a transformar nuestro corazón, de tal manera que que las manifestaciones de nuestras obras ya no son nuestras, ya no son de la carne, son del Espíritu.
Si vamos a Gálatas, vamos a leer el pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 15. La palabra de Dios dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje? En primer lugar, en Gálatas capítulo 5, versículo número 1, dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo trae libertad a nuestras vidas, y no solo trae una libertad, trae una completa libertad. Somos libertados de las obras para ser justificados, amados, aceptados, bendecidos, favorecidos por Dios. Como lo dice Romanos capítulo 7, versículo número 6. Dice la palabra: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aparte de ello, el Señor también nos libertó de la condenación por nuestros pecados. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por el otro lado, entonces nos libertó de las obras de la ley, nos libertó de la condenación por nuestros pecados. De hecho, Romanos 8.1 también lo dice, que los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para ellos. Por el otro lado, nos libertó, Jesús también nos libertó del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y la palabra en Romanos 6.14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aparte también nos libró de la muerte, es decir, de la muerte eterna. Moriremos físicamente, pero nuestra vida continuará en la eternidad con Cristo Jesús, con vida eterna, mientras que los que mueren sin Cristo vivirán la eternidad, pero en una muerte permanente, en una separación total de Cristo, en el infierno. Y esto nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También nos libró del temor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nos libró también de vivir una vida, o más bien nos libertó para vivir
una vida con responsabilidad dentro de la gracia. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos enseña: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, vivimos una vida con responsabilidad, guiados por el Espíritu Santo, gracias a la gracia del Señor. Ya no tenemos que vivir en nuestro propio esfuerzo. Nuestro esfuerzo ya no va encaminado a las obras, nuestro enfoque va encaminado a permitirle al Espíritu Santo la transformación de nuestro corazón por la palabra y por la acción del mismo Espíritu. Y finalmente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está claro que hasta que no viniera Cristo, no recibiríamos la promesa del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros para transformar nuestros corazones y vivir una vida ya no desde nuestra mente, ya no desde nuestros sentimientos o nuestras emociones, sino vivir una vida desde la dirección del Espíritu Santo. Luego, en Gálatas capítulo 5, versículo 2, la palabra de Dios dice: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo acá la palabra de Dios? Si seguimos viviendo por la ley de las obras para que Dios el Padre nos justifique, nos ame, nos acepte, nos bendiga y nos favorezca, no solo estamos equivocados, sino que de nada nos aprovecha Cristo, como dice Gálatas 5:2. Hacemos el sacrificio de Cristo insuficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos completarlo con nuestras propias obras para ser justificados, para ser amados, para ser aceptados, para ser bendecidos, para ser favorecidos por Dios. Y esto es lo que está detrás de la idea de que la salvación se puede perder. ¿Por qué está esta idea de que la salvación se puede perder? Porque están haciendo la salvación como un resultado de lo que hizo Cristo más lo que hacemos nosotros. Y lo que hizo Cristo no es suficiente, necesitamos completarlo nosotros. Si nosotros lo necesitamos completar, entonces la salvación ya no depende de Dios, depende de nosotros, depende de nuestras obras. Y entonces anulamos el sacrificio de Cristo. La salvación, el amor, la aceptación, la bendición y el favor de Dios para con nosotros depende única y exclusivamente de lo que hizo Cristo en nosotros. Ya es por gracia, no es por obras. La palabra de Dios nos dice, y notemos algo importante en esto. En Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, ahí nos habla de todos los beneficios de la salvación que ya tenemos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la primera, en Efesios 1:3, dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aparte, en Gálatas 1:6 dice que somos aceptados por Dios en Cristo. Y en Efesios 1:6. Y luego en Efesios 1:13 al 14 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención final. O sea, ya somos salvos, ya somos bendecidos, ya somos amados y aceptados. No tenemos que hacer absolutamente nada. Lo único que necesitamos hacer es vivir nuestras vidas bajo la dirección del Espíritu Santo para vivirlas en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Antes de conocer a Cristo, y este es un punto importante también de la diferencia entre la ley y la gracia, es que antes de conocer a Cristo, nosotros queríamos hacer nuestras obras, primero que nada, para ser salvos. Segundo, para ser amados por Dios, para ser aceptados por Dios, para ser bendecidos y para ser favorecidos por Dios. Las buenas obras eran como el pago que nosotros queríamos hacer
por nuestras malas obras para cubrirlas. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, las buenas obras ya no son para eso, ya no son para ser salvos, ya no son para ser bendecidos, amados, aceptados, favorecidos por Dios. Son el resultado de nuestra nueva naturaleza que el Señor nos ha dado en la salvación. Recordemos lo que dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y esto es porque recibimos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza nos dirige a hacer esas buenas obras. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Y cómo andamos en ellas? Por la dirección del Espíritu Santo. Nuestras obras también son el resultado del amor y la obediencia al Señor. En Juan capítulo 14, versículo 15, la palabra de Dios dice que el que me ama obedece mis mandamientos. La obediencia es el resultado del amor, no el resultado de una imposición, no el resultado de que a través de ellas queremos ganar algo o arrebatar algo de parte de Dios, sino que es el resultado de que lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Luego, nuestras buenas obras son por dirección también del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que somos guiados, todos los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu, ya no por la carne, ya no por las obras. Somos guiados por el Espíritu transformando nuestro corazón. Y finalmente, nuestras obras son por agradecimiento. La fe implica obras, pero no en el sentido de las obras de la ley para ganar algo. La fe implica obras como resultado de esa fe. Y esas obras son por nuestra nueva naturaleza, por el amor y la obediencia hacia el Señor, por la dirección del Espíritu Santo y por agradecimiento. Luego, en Gálatas capítulo 5, versículos 3, la palabra de Dios dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto es algo que la palabra de Dios nos recuerda constantemente o varias veces. Si seguimos viviendo por la ley de las obras para que Dios el Padre nos justifique, nos ame, nos acepte, nos bendiga y nos favorezca, estamos obligados a guardar toda la ley. No podemos pecar ni en el más mínimo detalle, porque ello nos hace culpables de toda la ley. Y como somos culpables, condenados, acusados, no tenemos bendición, no podemos disfrutar de la vida abundante en Cristo Jesús. Y recordemos que lo que nos dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo viene el ladrón a hurtar, matar y destruir? Viene básicamente a hacerlo haciéndonos regresar a las obras de la carne, queriéndonos hacer, pretendiendo que sigamos haciendo obras para ganar la aceptación del Señor en todos los ámbitos de la vida. Pero eso ya lo tenemos ganado, no tenemos que hacer absolutamente nada. En Gálatas 5:8 nos deja claro que esa es la obra del diablo, porque dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Y quién es el que nos llama? Es Dios. Por lo tanto, esa persuasión no procede de Dios. Y si no procede de Dios, ¿de quién procede? Del diablo. Es la persuasión a vivir según las obras. Por el otro lado, la palabra de Dios en Proverbios capítulo, si no estoy mal, capítulo 10, versículo 22 u 8:22, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y cuál es la bendición de Dios? La bendición de Dios es vivir bajo la gracia. Si vivimos bajo la ley de las obras, ni nos trae bendición, ni nos trae gozo. Recordemos que dice, es la bendición de Dios la que enriquece, y la bendición de Dios es por gracia. Dice la palabra, nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y también en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es una decisión de su gracia, es una decisión de su soberana voluntad bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero si vivimos bajo la
la ley de las obras para tratar de ser bendecidos por Dios, nos vamos a topar con un muro, porque el Señor no paga nuestras obras. El Señor nos bendice por gracia, como un regalo. Si Él nos tuviera que pagar por las buenas obras que hacemos, ya no sería por gracia, sería por salario. Y el salario es contrario a la gracia. El siervo, el pueblo, busca salario, pero el hijo busca herencia, y la herencia es algo que ya constituyó el Padre a favor de aquellos que somos herederos de Él, y que ya lo podemos disfrutar. ¿Por qué razón? Porque el testador ya murió, fue Cristo. Él ya firmó el testamento con su sangre, y además murió, y Él es el testador. Por lo tanto, aunque resucitó, como murió, nosotros ya somos herederos. Y si somos herederos, quiere decir que ya tenemos toda la herencia, no tenemos que hacer nada para vivir esa herencia, salvo tomar posesión de ella. Y aquí hay una cosa importante. Le voy a poner un ejemplo. Voy a suponer que a mí alguien me hereda una finca en Petén. Tengo la herencia, pero hasta que no vaya a esa finca y la comience a trabajar, no estoy disfrutando de la herencia. De la misma forma, la palabra de Dios dice, usted y yo ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora tenemos que tomar posesión de esa herencia. ¿Cómo tomamos posesión de esa herencia? A través del amor que nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a tomar posesión de esa herencia que ya tenemos en Cristo Jesús. Y los hijos de Dios, lo insisto, somos guiados porque lo dice la palabra en Romanos 8:14 de una manera muy clara. Somos guiados por el Espíritu, no somos guiados por la carne. La carne es enemiga del Espíritu. La carne no nos puede, las obras por nuestro propio esfuerzo no nos pueden llevar al Padre, nos van a llevar a la desesperación, a la frustración, a muchas otras cosas, pero no a la libertad con la que el Padre nos ha hecho libre. La única forma, el único camino a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres es la gracia que viene por medio de la fe. Y tanto la gracia como la fe, como la obediencia, como el amor, todas esas cosas son un regalo de Dios para cada uno de nosotros, no son un producto de nuestro esfuerzo. Yo no amo a mi prójimo por mi esfuerzo, yo amo a mi prójimo porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu me fortalece, me empodera para amar a esa persona, y además de ello el Espíritu manifiesta a través mío el amor hacia esa persona. O sea, yo no tuve nada que ver, es decir, mi carne no tuvo nada que ver con el amar a una persona. ¿Por qué? La carne no puede amar, la carne es egoísta, la carne solo ve para sí mismo, no ve para el otro, y amar es ver por el otro de la misma manera que vemos por nosotros mismos. Así que la carne no puede amar porque la carne es esencialmente egoísta. Todas las obras que nosotros podamos hacer no son nuestras obras, son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ellas, y andamos en ellas por la dirección del Espíritu Santo, y salen de nuestro interior, no son un maquillaje como las obras de la carne, lo que se llama en el mundo imagen. Hoy el mundo busca imagen, es decir, una apariencia. La imagen es una apariencia, no es una realidad. Cuando yo soy real, cuando yo soy genuino, cuando yo estoy actuando desde mi corazón, no necesito formar una imagen. ¿Por qué? Porque la imagen que se va a manifestar es la imagen de Cristo en mí, que es la imagen que somos llamados a manifestar. En Gálatas, pasando a otro versículo, Gálatas capítulo 5, versículos del 4 al 6, dice la palabra: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia.
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que como consecuencia de que alguien, si comienza su vida cristiana por gracia, por medio de la fe, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, entonces si después de ser salvos por la gracia comenzamos a vivir nuestra vida por nuestra vida cristiana, por nuestro propio esfuerzo, lo que estamos haciendo es regresar a las obras de la ley. Y de acuerdo a lo que nos dice Pablo en este pasaje, nos desligamos de Cristo. En primer lugar, pecamos contra la gracia, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 4, de la gracia habéis caído. En segundo lugar, pecamos contra el Espíritu, como dice Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y en tercer lugar, porque en Cristo ninguna obra vale, sino solo las de la fe, las que son por amor y obediencia, por el amor que obra que se manifiesta en la obediencia. En Juan capítulo 14, versículo 15 nos lo dice la palabra: el que me ama guarda mis mandamientos, es decir, es por amor, no por la carne, no por el esfuerzo propio, sino por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y estas son las obras que son guiadas por el Espíritu Santo, como ya lo vimos en Romanos capítulo 8, versículo 14. Y hay un pasaje importante que nos ilustra esta situación. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Notemos algo: hicieron aparentemente lo bueno, profetizar en su nombre echar fuera demonios, en su nombre hacer muchos milagros. Aparentemente hicieron lo bueno. Ahora, lo que están haciendo acá es echándole en cara al Señor. ¿Por qué? Porque fue por su esfuerzo. Y el Señor les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Aquí nos habla de las obras hechas, aunque sean las buenas obras, pero hechas en la carne, delante del Señor son como trapos de inmundicia, como dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Por eso es importante que comprendamos la diferencia entre la gracia y la ley, porque el hilo... Las dos son obras, en las dos hay obras, en la gracia hay obras y en la ley hay obras. Lo que diferencia la una de la otra es la razón, el fundamento por el cual hacemos esas obras. En la ley las hacemos por la carne, por nuestro propio esfuerzo. En la gracia las hacemos porque nuestro corazón ha sido transformado y el Espíritu Santo mueve nuestro corazón para que actuemos de esa manera, para que vivamos de esa manera. Ya no es en nuestro propio esfuerzo. Entonces necesitamos, para entrar en el reino, que significa vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en prosperidad, necesitamos vivir bajo la gracia, no vivir bajo nuestro esfuerzo. Podemos ser salvos por gracia, pero si vivimos por las obras, no vamos a tener vida plena. Caímos de la gracia, es un pecado doctrinal, y ese pecado nos va a impedir la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Vamos entonces ahora a capítulo 5, versículos del 7 al 12. Dice la palabra: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión,
¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Recordemos que la carta a los Gálatas básicamente está fundamentada en que Pablo está combatiendo una herejía que los judaizantes habían querido introducir en la iglesia de Galacia, y era que no solo era necesario creer por gracia, sino que además de todo ello, ellos estaban pidiendo que la gente se circuncidara, que guardara las ceremonias y que además cumpliera toda la ley. Y entonces básicamente aquí a lo que nos está diciendo es lo que ya vimos cuando estudiamos Gálatas capítulo 1. Dice la palabra que si alguien predica otro evangelio diferente al que es el verdadero evangelio del Señor, el tal sea anatema, y ese anatema significa una persona que está bajo maldición. Esto es lo mismo que está diciendo en estos versículos. El volver al énfasis en las obras, en la conducta externa, no en la transformación interna, no procede de Dios. Es un distractor que le podemos llamar religiosidad, tradicionalismo, formalismo, pero no es vida espiritual. Y si no es vida espiritual, es un distractor que viene del diablo. Y el problema es que un poco de legalismo termina contaminándolo todo. ¿Por qué? Porque el legalismo agrada al ego, ni modo, es mi esfuerzo, es mi capacidad, es mi talento, todo es yo. Y eso acaricia el ego. Entonces es muy fácil por la parte engañosa y perversa que todavía hay en nuestro corazón, es muy fácil que eso termine contaminando todas las áreas de nuestra vida. Pero aparte de ello, de que se vuelve adictivo, es además fácil contagiar a otros con el legalismo. En Mateo capítulo 15, versículo 14, el Señor nos habla de esto y dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces esto nos habla del peligro de que la gente sea llevada a un evangelio diferente, y al ser llevado a un evangelio diferente caiga en el hoyo de la desesperación, caiga en la frustración de querer vivir por las obras, y vivir por las obras ya lo demostró el hecho de que nosotros antes de conocer a Cristo queríamos vivir por las obras y no lo logramos. Por eso tuvimos que encontrarnos con Cristo, porque nuestras obras no nos podían llevar a la salvación. Nuestras obras lo único que nos producían era frustración. ¿Por qué? Porque pecábamos. De ahí tratábamos de hacer obras buenas para compensar el pecado y nuevamente volvíamos a pecar. O sea que las obras no nos servían. Era un círculo vicioso en el cual estábamos. Y regresar a ese círculo vicioso hace que caigamos nuevamente en ese hoyo de la desesperación. Y los que lo promueven, dice la palabra acá, que llevarán la sentencia de su pecado. En Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y generalmente el legalista va a poner carga sobre otros que ni ellos mismos pueden cumplir, como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 46. Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y como ya vimos, esta gente que vive en el legalismo son ciegos, guías de ciegos. ¿Qué necesitamos hacer, mis amados hermanos, si detectamos legalismo en algún lado o en alguna persona? Necesitamos alejarnos de ahí para evitar esa contaminación. Orar para que el Señor los convierta, para que el Señor los vuelva a la verdad,
pero para guardar nuestro corazón y para estar librados en nuestro corazón necesitamos apartarnos de ellos. Si estamos en una iglesia legalista, esa iglesia no está caminando en el Espíritu y nosotros somos llamados a caminar en el Espíritu. Necesitamos buscar una iglesia que camine en la gracia, no en el libertinaje, pero sí en la gracia de Dios. No en una iglesia que nos impongan cargas, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer el otro, que tenemos que hacer aquí, que tenemos que hacer allá. No tenemos que hacer nada, necesitamos hacer nada. En un principio de estos estudios hablamos de que la palabra favorita del legalista es tiene que hacer y debe hacer, mientras que en la gracia es necesitamos hacer. Finalmente, en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15, la palabra de Dios dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fuimos llamados, ¿qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Que fuimos llamados a libertad de la ley, de las obras, de los mandamientos, pero que no usemos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús como ocasión para la carne, porque eso nos lleva al libertinaje. Hay un grupo de personas dentro del cristianismo que dicen que ya no estamos bajo la ley, lo cual es cierto, pero la conclusión que sacan es que como ya no estamos bajo la ley, ya no debemos sujetarnos a ningún mandamiento y por lo tanto podemos hacer lo que se nos da la gana porque todo está bien delante del Señor. Y la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que nosotros vivamos la libertad, pero sin caer en el libertinaje, sin volver a caer en el pecado, que vivamos en la libertad de la gracia, una vida con responsabilidad, y la verdadera gracia se va a manifestar en una persona que es transformada internamente en su corazón, y que como consecuencia de esa transformación en su corazón, esa persona va a dejar de vivir no solo en el pecado, sino que va a manifestar el fruto del Espíritu en todas las cosas que haga, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, como resultado de una transformación de su corazón. Y esto es otro tipo de desviación, cuando usamos la carne como libertad cuando usamos la gracia como un pretexto para darle libertad a la carne. Eso lo que realmente significa es que probablemente no somos verdaderamente salvos. Podemos tener un conocimiento mental de la salvación o un conocimiento emocional de la salvación, pero no un conocimiento revelacional, que es la verdadera salvación, porque no se cree con la cabeza o con los sentimientos, se cree con el corazón, dice la palabra. Así que ahí puede haber un engaño, y de esto tenemos ejemplos de algunas sectas que han existido, como una de Guillermo Santiago, me recuerdo otra de un William Graham, no Billy Graham, sino William Graham, y Creciendo en Gracia, por ejemplo. Todos ellos usaron aparentemente usaron la gracia como ocasión para la carne, para el libertinaje, para seguir pecando. Y la palabra de Dios claramente nos dice que la vida en el Espíritu es una vida contraria al pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu es contrario al pecado. La carne es la que va por el pecado. El Espíritu va por la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra claramente dice que los que verdaderamente hemos sido salvos ya no vivimos por la carne, sino vivimos por el Espíritu. Ya no pensamos en las cosas de la carne, sino pensamos en las cosas del Espíritu. Luego, la gracia. Y otra cosa que nos está diciendo este pasaje es que la gracia es la ocasión para servirnos
por amor los unos a los otros. Primero, no esperando recibir recompensa. Segundo, no porque lo merezcan los demás, sino porque nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, como nos lo enseña Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 8. No lo damos por obligación, no servimos por obligación, servimos por amor al prójimo. Lo amamos de verdad desde nuestro corazón y no nos alegramos cuando le va mal, etc. Y como resultado de la transformación de nuestro corazón que deriva en el amor al prójimo, ya no juzgamos, no atacamos, no nos peleamos, digamos, con los hermanos. Y aquí hay un punto en el que me quiero detener un momento. La palabra de Dios dice que lo juzguemos todo, pero juzgar todo significa juzgar conceptos, juzgar hechos, juzgar pensamientos, palabras. No implica juzgar a la persona. A la persona, el corazón de la persona, el único que lo puede juzgar es el Señor. Nosotros lo que estamos llamados es a considerar todas las cosas y evaluarlas de acuerdo a la palabra de Dios, desechar lo bueno, desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Pero no significa atacar a esa persona. La palabra de Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros. Incluso dice que amemos a nuestros enemigos, no que los ataquemos. Lo que necesitamos es clarificar conceptos. Y mire, aquí hay un punto interesante y usted lo puede haber experimentado en su vida en algún momento. Si a usted le hablan mal de su pastor, usted se va a cerrar a cualquier cosa. Pero si le hablan de argumentos, si le hablan de ideas, si le hablan de cosas, usted va a ver la verdad y eso le va a hacer tomar decisiones sabias. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que no nos juzguemos persona a persona, sino que evaluemos todas las cosas, dice que juzguemos la profecía, no que juzguemos al profeta. Juzguemos lo que está diciendo, no lo que está haciendo. Por sus frutos los conoceréis. No que juzguemos el corazón de la persona. Nosotros no sabemos cómo es el corazón de la persona. Puede ser una persona inmadura, puede ser una persona que todavía no ha llegado a tener la revelación de lo que el Señor está haciendo o quiere hacer en su vida y por lo tanto todavía sigue viviendo de alguna manera con viejas ideas, con viejas formas de pensamiento, porque no ha sido renovada su mente en toda la dimensión en la que podría estar renovada. Pero eso lo que nos llama es a exhortarlo, a animarlo, a que siga permitiendo que el Espíritu de Dios lo transforme, no atacarlo y no hacerlo picadillo o ceviche para traérnoslo al suelo. Y eso está muy de moda hoy. Desgraciadamente las redes sociales algo han hecho, pero como que han incitado ese ataque de los unos a los otros y no a los conceptos, no a los principios, sino a la persona. Y eso es una en cuestiones filosóficas se llama una falacia ad hominem. Atacamos a las personas porque no estamos de acuerdo con sus argumentos, pero no podemos rebatir los argumentos de una manera lógica, de una manera efectiva. Entonces, en lugar de reaccionar con amor, reaccionamos con ira y reaccionamos atacando a la persona en lugar de discutir los conceptos. Muy bien, mis amados hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida. Si ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirlo con sus contactos en las redes sociales. Y aparte de ello, les recordamos que tenemos 3 recursos a su disposición para edificar su vida y para revestirnos de la novia que Cristo viene a traer y por lo que vemos prontamente. Y esos son estas enseñanzas que tenemos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Aparte de ello, tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net
y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. En todos ellos va a encontrar usted infinidad de recursos para edificar su vida. Le invitamos, si no lo ha hecho, a que los visite. Ahí hay cualquier cantidad de material para seguir creciendo en la palabra de Dios y en la vida del Espíritu y en la vida de la gracia. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza entonces orando. Le voy a pedir que no se retire todavía. Vamos a orar por usted y por todos los suyos, y le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar juntos tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y además, Señor, tú nos provees de tu Espíritu Santo para dar testimonio de ti, testimonio de la verdad en nuestro corazón, Señor. Padre, en esta hora venimos pidiéndote que esta palabra no sea solamente una palabra oída, sino sea una palabra atesorada en nuestro corazón y que produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Por ello te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la selle como con fuego en nuestro corazón, Señor, y se vuelva vida para nuestras vidas, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti pidiéndote por cada uno de nosotros, Señor, y de nuestros hermanos y hermanas, Señor, conectados en esta transmisión. Y te pedimos, Padre, no solamente por ellos, sino también por ellos y sus familias, que tu Espíritu Santo obre en todo, Señor, sanando, restaurando, libertando, fortaleciendo, empoderando, Señor, afirmándonos a cada uno de nosotros en ti, Padre, y atrayendo a cada uno de los nuestros que por alguna razón, Señor, se hayan distanciado o no te hayan conocido, anden en el camino del Hijo Pródigo, se hayan debilitado en la fe o se hayan enfriado en su amor. Que tu Espíritu Santo los avive, Señor, y los traiga nuevamente a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de mañana les invito a que nos acompañen en la página de Iglesia Cristiana Sion para un estudio de discipulado que estamos teniendo ahí acerca de los últimos tiempos, y aparte de ello les invitamos para que el próximo miércoles a las 8 de la noche se puedan conectar y podamos compartir nuevamente un estudio más de esta secuencia de la gracia y la ley, para edificar nuestras vidas. Ahora lo que nos toca, ya hemos hablado acerca de la gracia y la ley en aspectos que podríamos llamar doctrinales. Ahora vamos a ver los aspectos prácticos de vivir bajo la gracia. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, y mientras tanto que el Señor les bendiga abundantemente y